Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de escuela sabática para este tercer trimestre del año 2024, en el cual estamos estudiando el libro de Marcos, el Evangelio según Marcos. Y esta semana estamos en la lección número 10, titulada Los últimos días. Y este día, jueves 5 de septiembre, el título de la lección es La venida del Hijo del Hombre. Pero como siempre, hermanos, antes de continuar con el estudio de la palabra de Dios, los voy a invitar a que ahí donde nos encontramos, inclinemos reverentemente el rostro y tengamos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos y te glorificamos. Gracias, Señor, por tantas bendiciones inmerecidas, porque tú eres nuestro Padre, nuestro Dios. Eres Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios Todopoderoso. Alabado y bendito sea tu nombre ahora y por siempre, Señor. Y te agradecemos por esta oportunidad de nuevamente continuar estudiando las verdades eternas que encontramos en tu palabra y sobre todo la historia de nuestro Señor Cristo Jesús cuando estuvo acá en la tierra. Y ya son los últimos días antes de que Él vaya hacia la cruz a cumplir con la misión que Él había venido a desarrollar. Esa misión de alcanzar y salvar a la raza humana que se había perdido desde el jardín del Edén. Señor, gracias por ese maravilloso sacrificio. Gracias porque podemos entender que Él vino la primera vez para salvarnos, que gracias a esa misión maravillosa que ustedes se propusieron realizar desde antes de la fundación del mundo, nosotros podemos alcanzar la salvación y nuestros pecados pueden ser perdonados gracias a esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Quédate con nosotros, que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de tu palabra. Te lo rogamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, la venida del Hijo del Hombre. Ya sabemos que estos últimos días son de la primera venida de nuestro Señor Cristo Jesús acá en la tierra y la cual está ya casi por concluir acá en los últimos capítulos del libro de Marcos, porque Jesús va a ser acusado falsamente, va a ser desechado por su pueblo al que él vino a buscar y va a ser crucificado y al tercer día va a resucitar. 40 días después va a ascender al cielo, va a ser entronizado y comienza su ministerio en el santuario celestial, en el lugar santo, y a partir de 1844 en el lugar santísimo. Pero ahora estamos hablando precisamente de algo que todavía está en el futuro y estas lecciones que hemos estado estudiando esta semana tienen ambos aspectos, el aspecto local y temporal en ese tiempo, para esa época, pero también se mezclan con el aspecto escatológico apocalíptico que son para el tiempo del fin, para nuestros días. Y precisamente, este día se refiere a la venida del Hijo del Hombre, que es la segunda venida de nuestro Señor Cristo Jesús, que es la que nosotros estamos anunciando no solamente a través de la predicación del Evangelio, sino con nuestro nombre denominacional. Nosotros somos los adventistas del séptimo día. Adventistas se refiere al segundo advenimiento, que es la venida del Hijo del Hombre, que es el título de este día. Pero vamos a estudiar los versículos, vamos a leer los versículos que se refieren precisamente a este evento en el libro de Marcos, que también se refieren en los evangelios sinópticos. Los encontramos en Mateo 24 y en Lucas 21, que son digamos, los referentes en los otros dos evangelios sinópticos de esta sección de la venida del Hijo del Hombre. Leo en Marcos 13, 24 al 32, en la versión Reina Valera de 1960. Leo en el versículo 24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Hermanos, antes de continuar, estos ya son eventos escatológicos, son eventos para el tiempo del fin.
son la profecía acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Este evento ya sucedió y las estrellas caerán del cielo. También es un evento que ya sucedió junto con el gran terremoto de Lisboa que se menciona en Mateo y en Lucas. Entonces, todos estos eventos ya se dieron, sí están, digamos, en el entorno de nuestros días, de nuestras generaciones más inmediatas, pero falta el evento principal, que es el que se empieza a mencionar en el versículo 26. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Entonces, él sigue diciendo, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Nuevamente Jesús sigue utilizando imágenes agrícolas que sabe que sus oyentes de esa época van a poder entender perfectamente. Versículo 29. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Hermanos, este versículo se menciona acá en la lección como un versículo que causa controversia, pero no debería. Les mencioné al principio que este capítulo precisamente y los otros capítulos en los evangelios sinópticos mezclan eventos que están sucediendo en esos días y eventos que sucederán en el futuro. Y este versículo, de cierto os digo que no pasará esta generación, esta se está refiriendo a la generación esa, hasta que todo esto acontezca. Y todo esto acontezca se está refiriendo a los eventos anteriores, lo que estamos hablando en el capítulo, cuando fue la destrucción de Jerusalén. Porque toda esa generación que estaba en esa época, ya todos descansan. Todos descansan en el polvo de la tierra. Incluso el apóstol Pablo, que él decía, mientras nosotros los que estemos vivos cuando Jesús venga, hace 2000 años, los apóstoles ya esperaban que Jesús regresara de nuevo. Eh, y entonces este versículo precisamente se refiere a, a los que están en eso y se refiere cuando todo esto acontezca, se refiere a los eventos anteriores que están, digamos, desde el versículo 3, desde el inicio del capítulo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse, el 4. Y Jesús les empieza a dar eventos que están mezclados. Unos son de la destrucción de Jerusalén y otros son del tiempo del fin, ya cuando Jesús va a regresar. Y este versículo está mezclado en la sección de la venida del Hijo del Hombre, pero realmente el versículo 30 pertenece y se está refiriendo a la generación que vivió en esa época y que todo esto acontezca es la destrucción de Jerusalén, cuando ellos tenían que salir huyendo, cuando vieran los ejércitos de Roma que estaban sitiando a Jerusalén. Y en el texto de este día jueves ustedes pueden leer la explicación. Eh, la explicación, solo leo el penúltimo párrafo, dice, una solución más simple es notar que en Marcos 13:30 Jesús usa la palabra esta en la expresión esta generación, mientras que en Marcos 13:32 emplea la palabra ese en la frase de ese día y de la hora. En Marcos 13 la palabra esta, autos, aute, tuto, aparece con mayor frecuencia, esas son las versiones en griego, aparece con mayor frecuencia en los versículos 1 al 13, antes de la destrucción de Jerusalén. Por su parte, la palabra ese caracteriza la última parte del capítulo que se refiere a la segunda venida de Jesús. Así que no nos detengamos ahí por esa controversia, hermanos. Estamos realmente viendo que este capítulo termina con una nota de esperanza. Estamos viendo la tribulación, la abominación desoladora y todo lo que se ha mencionado, pero termina con una nota de esperanza, con la segunda venida de Cristo Jesús. Y el Señor da una advertencia.
a partir del versículo 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre, únicamente el Padre. Y acá la advertencia es para nosotros como adventistas del séptimo día, hermanos. Ya estuvimos estudiando las profecías de Daniel. Ya sabemos que la profecía más larga de tiempo es las 2300 tardes y mañanas, que empieza en 538 antes de Cristo y termina en 1844 de nuestra era cristiana. Y entonces esa es la profecía más larga de tiempo y es la última de las profecías de tiempo. Después de esa ya no hay otra profecía de tiempo. Así que no debemos colocar fechas para la segunda venida de Jesús, porque Jesús aquí mismo nos dice claramente que el día y la hora nadie lo sabe, ni el Hijo ni los ángeles, solo el Padre. Hermanos, por eso al final del capítulo, y esos versículos no los leímos, pero si ustedes gustan pueden leerlos al final, o los podemos acá incluir porque es una advertencia también a velar. Dice el 33, mirad, velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo, será nuevamente nos envía hacia el futuro. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra y al portero mandó que velase. A cada uno Dios nos ha dejado un cometido y ese cometido es anunciar esta buena nueva del Evangelio a aquel que no las conoce y decirle que Cristo viene pronto. Y luego en el 35 dice, velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, sea al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y a lo que a vosotros digo, a todos los digo. Y termina con esta palabra, velad. Así que hermanos, debemos estar firmes, velando, esperando y haciendo la voluntad de nuestro Dios, no solamente cumpliendo con la misión, sino guardando sus mandamientos y sus estatutos, tal y como los encontramos en su palabra. Y la segunda venida será un evento que no nos encontrará desprevenidos, sino que será glorioso y podremos decir, como dice en Isaías, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que Dios les bendiga grandemente.